Tema, preguntas y respuestas. Pregunta de hoy. ¿Serán salvos los niños que mueren en la infancia? Pregunta, ¿serán salvos los niños que mueren en la infancia? Así lo entiendo, si necesitamos aceptar a Cristo y seguir sus mandamientos para ser salvos, y los niños no pueden creer de manera racional, ¿entonces la salvación les sería imposible? Aquellos que aún no tienen ese discernimiento para creer, ¿serán, en ese caso, condenados por Dios? Eso parecería muy injusto, pues Dios es amor. ¿Qué nos orienta la Biblia respecto a esta cuestión? Sobre la salvación de los niños que mueren en la infancia ha sido discutida durante siglos por teólogos de todo el mundo. Y realmente es una cuestión que nos conmueve profundamente y causa mucha polémica, especialmente porque no tenemos esa información de una manera tan clara en la Biblia. Por eso, primero, daré algunas explicaciones y después expondré dos posiciones que más han sido defendidas en cuanto a esta cuestión. ¿Serán salvos los niños que mueren en la infancia? 1. Primero, recordemos de forma simple nuestra condición como seres humanos caídos y lo que es la salvación. La Biblia dice que todos han pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Es decir, incluso los niños son pecadores, aunque no tengan conciencia de ello. Esto se conoce generalmente en teología como pecado original. Es la herencia que tenemos en Adán. Todos somos culpables ante Dios, incluidos los niños. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Observemos que el pecado y la muerte afectan a todos, incluidos los niños. Por ser pecadores, nuestra pena es la muerte, una total separación de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. 2. Así, todas las personas estaban destinadas a la muerte, a la total separación de Dios, a la condenación. Dios, entonces, por su propia iniciativa y por su gracia, quiso dar la salvación a sus elegidos. La salvación es por la fe en Jesucristo, como nos enseña la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Somos salvos de la condenación que el pecado trae sobre nosotros por la fe en Cristo, por su sacrificio en la cruz, por la obra del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Esa fe es una fe consciente, es decir, la persona cree racionalmente que es pecadora, que Jesucristo murió por ella en la cruz, etc. 3. Aquí surge la cuestión, ¿y los niños que mueren en la infancia y no tuvieron la posibilidad de ejercer una fe consciente, serán salvos? Bueno, muchos coinciden en una cosa. Dios, de alguna manera, incluso sin utilizar el ejercicio normal de la fe consciente, parece salvar a los niños, que mueren en la infancia, y a las personas que no tienen la posibilidad de ejercitar su fe plenamente, como las personas con discapacidades mentales, por ejemplo. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús afirma que de los niños es el reino de Dios. Pero Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Mateo, capítulo 19, versículo 14. Si la salvación de estos niños fuera sólo a través del ejercicio consciente de la fe, ninguno de ellos tendría la posibilidad de alcanzar la salvación, si murieran en la infancia. Entonces, ¿cómo sería el reino de los cielos de estos pequeños, como dijo Jesús? ¿Los niños que mueren en la infancia están predestinados a la salvación o están condenados? 4. Sin embargo, la cuestión más polémica cuando se trata de si los niños que mueren en la infancia serán salvos es la siguiente. ¿Todas las personas que mueren antes de tener la capacidad de ejercer la fe son elegidas, predestinadas y salvadas? ¿O algunas de ellas simplemente no fueron predestinadas y, por tanto, irán al infierno, que es la condición de todo ser humano sin Cristo? De aquí surgen dos posiciones. Y Dios ha elegido a todos los niños que mueren antes de poder ejercer conscientemente su fe. Quienes defienden este punto se basan en textos que hablan de la salvación de los elegidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Y en la propia declaración de Jesús que ya leímos, donde el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. En este sentido, creen que hay elegidos de Dios de todo tipo de personas, de todas las edades, incluidos los niños. Es decir, todos los niños que mueren en la infancia serían salvados. 2.
Dios salva solo a los niños que Él predestinó para la salvación. Esta línea de pensamiento plantea dos posibilidades. A. Dios ya sabía cuáles de los niños iban a creer y cuáles no iban a creer si vivieran hasta la adultez. Entonces, sobre esa base, salva a los que iban a creer y condena a los que no iban a creer. B. Todos los niños ya nacieron condenados, pero Dios quiso, por su libre elección, salvar a algunos de ellos como un acto de bondad. Es decir, algunos de los niños que mueren en la infancia no serán salvados, solo aquellos que fueron elegidos y escogidos. Mi entendimiento. Primero, debemos tener en cuenta que, de hecho, la Biblia no nos da una claridad objetiva sobre esta cuestión, no encontramos versos directamente relacionados con la salvación de los niños. Por lo tanto, debemos tener la humildad de entender que nuestra evaluación está basada en análisis que pueden estar equivocados. A mi parecer, Dios salvará al 100% de los niños que mueren en la infancia, pues ellos son predestinados y elegidos del Señor. Dios tiene misiones especiales en sus vidas, aunque su tiempo en este mundo sea breve. Esto me parece lo más cercano a las enseñanzas de Jesús sobre los niños y el reino de Dios, así como a la justicia y el amor que vemos en Dios. Considero también que, para algunos, el tema de si los niños que mueren en la infancia son salvos puede quedar sin una respuesta definitiva. Muchos prefieren simplemente confiar en un Dios justo y santo, dejando esto en sus manos, ya que, en nuestra capacidad finita, no siempre podemos comprender todos los planes de Dios en detalle.